Continuamos con el trabajo en matemática. Hoy trabajaremos el tema expresión decimal de los números racionales. Acá vamos a ver cómo se obtienen los decimales, los números decimales a partir de los números racionales. Dice, todo número racional en forma de fracción, o sea, como los conocemos, un numerador y un denominador, de enteros. Sabemos que los racionales, el numerador y el denominador son números enteros, o sea, un número positivo y negativo, es una división desde el punto de vista numérico. Ejemplos. ¿Qué nos están diciendo? Que por ejemplo un cuarto, que es un número racional, yo lo puedo expresar como una división, 1 dividido 4. O por ejemplo 3 novenos, yo lo puedo expresar como una división, 3 dividido 9. Los números racionales los puedo expresar como una división común y corriente. De esa división normalmente obtenemos un número decimal. Para obtener un número decimal se nos pueden presentar tres situaciones o tres casos. Vamos a ver cada uno de esos casos. El primer caso, caso 1, expresión decimal exacta. Dice, si tomamos un número racional y hacemos una división entre el numerador y el denominador, obtenemos la llamada expresión decimal exacta, o también se conoce como expresión decimal finita. ¿Por qué se conoce exacta o finita? Porque el número de decimales que se obtienen luego de hacer la división es exacta, ¿sí? No hay más decimales a la derecha de estos, es una división exacta. Por ejemplo, 5 cuartos equivale como decimal a 1.25. Veamos cómo se obtiene ese 1.25. Dijimos que 5 cuartos es lo mismo que tener 5 dividido 4, ¿sí? El 4 en el 5 está una vez. 1 por 4, 4 a 5, 1. Agrego un 0 para seguir sacando decimales porque me queda un residuo. Cuando agrego ese 0, coloco la coma. El 4 en el 10 está dos veces. 2 por 4, 8 a 10, 2. Quiero seguir agregando ceros. Agrego otro 0. Solamente pongo una coma. Ningún número decimal tiene dos comas. Un decimal solamente puede tener una coma. El 4 en el 20 está 5 veces. 5 por 4, 20. A 20, 0. Miren, ya no nos quedó residuo. Ya no le puedo agregar más ceros a esto y poner más decimales acá. Por eso se llama una expresión decimal finita o expresión decimal exacta, porque el residuo que me queda finalmente es 0. Miren que 5 cuartos me representa 1.25. Hagamos este otro ejemplo. Hagamos 4 dividido 5. 4 quintos. 4 dividido 5. ¿Sí? El 5 en el 4 no está. Pongo 0 al cociente y le agrego un 0 al 4. Luego de que agregue ese 0, coloco una coma. El 5 en el 40 está 8 veces. 8 por 5, 40. 40, 0. Mire que ya no agrego más ceros porque el residuo es 0. Me da un número decimal exacto o decimal finito, que es 0.8. Así es que obtengo los decimales a partir de un número racional. Divido el numerador entre el denominador. Estamos hablando en este caso de una expresión decimal exacta o finita. Es el primer caso, ¿sí? El segundo caso, expresión decimal periódica pura. Si buscamos la expresión decimal de 2 tercios, obtenemos 0,6666 y puntos suspensivos, que para abreviar se coloca un gorrito en la parte superior de la cifra que se repite. La cifra que se repite es el 6. Así, entonces este gorrito me indica que la cifra que se está repitiendo a continuación es el 6, ¿sí? Este gorrito me indica que es una expresión decimal periódica pura, pura porque siempre se repite el mismo número. Es el que llamamos el periodo, ¿sí? O período. Es ese número que se está repitiendo infinitamente. En este caso decimos que es un número decimal periódico puro. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, un tercio. Un tercio es 0,3333. Y lo vamos a escribir como 0, el 3 que es el que se repite y un gorrito. Veamos cómo se obtiene ese número. Un tercio. Agrego otro 0, el 3 en el 10 está 3 veces, ¿sí? Y se me va a seguir repitiendo el 3 de manera periódica. Por eso es que lo escribo como 0,3 y el número que se me repite le coloco un gorrito. Me está diciendo que es una expresión decimal periódica pura porque el 3 se repite infinitamente si sigo haciendo la división. Ese es un número decimal puro, ¿cierto? Miremos este, por ejemplo. Los decimales no solamente tienen el 0
como parte entera pueden tener el 1. Por ejemplo, 5 tercios. 5 tercios es 5 dividido 3. El 3 en el 5 está una vez. 1 por 3, 3 a 5, 2. Agrego un 0 y agrego la coma. El 3 en el 20 está 6 veces, perdón. 3 en el 20 está 6 veces. 6 por 3, 18 a 20, 2. Agrego otro 0. El 3 en el 20 está 6 veces. Se me va a seguir repitiendo periódicamente el 6. Entonces lo pongo como 1,6. El 6 es la parte periódica que se me está repitiendo, ¿sí? Ese es el segundo caso, cuando tengo una expresión decimal periódica pura, en donde el periodo es este numerito que acá, y lo identifico por medio de un gorrito que me indica que ese 3 o ese 6 se repite indefinidamente. Eso es el segundo caso. Y el tercer caso es un número decimal periódico mixto. Puede ocurrir que al dividir obtengamos en la parte decimal no hay un número que se repita y a continuación uno o varias cifras se repitan, ¿sí? O sea, inicialmente no se repite, pero posteriormente hay una o varias cifras que se repiten. Se dice que es un número decimal periódico mixto, ¿sí? Observemos. Por ejemplo, 37 treintavos inicialmente no es un número que no se repite el 2, que sería el periodo inicialmente, pero posteriormente se empieza a repetir el 3. Miren que el 3 se empieza a repetir. Este número que está antes de este, que es el periodo, se llama el anteperíodo. Perdón. Anteperíodo. Y este 3, que es el que se empieza a repetir, se llamaría el período, ¿sí? Entonces hay una cifra que inicialmente no se repite, pero después se puede repetir. Y miren que puede ocurrir que, como en este caso, 89 doceavos, 7.41666, el anteperíodo es el 41, ¿sí? Este sería el anteperíodo. Y el periodo sería el 6, por eso cuando lo identifico acá, que es el que se repite, ese 6 le ponemos el gorrito. Lo mismo sucede en 39 quinceavos. El anteperíodo es 5 y el que se empieza a repetir es el 3, que lo colocamos como un gorrito. Ese es el número decimal periódico mixto, porque tiene una parte que no se repite al principio y posteriormente tiene una parte que se repite indefinidamente. Esa parte que se repite al principio o que está antes de empezar a repetir se llama el anteperíodo y el que se empieza a repetir se llama el período. Esos son los tres casos que se nos pueden presentar en el momento de convertir un número racional a número decimal. Hay otros en el que nunca se repite y los números son indefinidos, pero ese ya no es tema de los números racionales, sino que se llaman los números irracionales, que posteriormente los pueden ver. Ya vimos cuáles son los tres casos que se presentan convirtiendo los números racionales a números decimales. Acoto lo siguiente acá, pueden haber números racionales negativos, ¿sí? Simplemente que como estoy dividiendo un menos sobre más, me va a quedar menos, ¿sí? Entonces le antepongo simplemente el signo menos. Pero los números racionales son positivos y son negativos. Dentro de este tema vamos a trabajar otra parte que se llaman fracciones generatrices de un decimal. ¿De qué se trata en esta parte? Es lo contrario a lo que hicimos en el caso anterior. En el caso anterior, a partir de un número racional obteníamos un número decimal. Aquí vamos a hacer lo contrario, nos van a dar el número decimal y nosotros tenemos que obtener el número racional del cual proviene o del cual se genera, por eso se llaman generatrices, fracciones generatrices de un decimal. Es decir, un decimal de qué racional proviene. La fracción generatriz de un decimal es la fracción irreductible, o con esta palabra irreductible. Hay que simplificar, después de que tengamos la fracción, simplificarla hasta donde ya no se pueda reducir más. Que da como resultado dicho número decimal, lo que les decía, es obtener el número racional conociendo el número decimal. Igualmente se presentan tres casos, los mismos tres casos anteriores. El caso 1, si tenemos un decimal exacto, aquel que tiene un número finito de decimales, ya lo vimos en el caso 1 cuando convertíamos racionales a decimales, aquel que tiene un número finito de decimales, es decir, un número exacto de cifras después de la coma, ¿sí? ¿Qué pasos se siguen para obtener el número generatriz? Miremos. Primero, escribimos en el numerador el número sin la coma. Segundo,
En el denominador escribimos 1 seguido de tantos ceros como decimales tiene el número. Y tercero, simplificamos si es posible. Veamos unos ejemplos, ¿sí? Entonces digamos, obtener el número generatriz de, vamos a hacer unos 2 o 3 ejemplos. Entonces digamos que voy a obtener el número generatriz de 0.75. Me están diciendo que este es el decimal. Pongámoslo aquí, decimal. De acá tengo que llegar al racional del cual proviene. Digamos que aquí vamos a poner el paso 1, aquí el paso 2 y acá el paso 3 en caso de que sea simplificable. Listo, entonces me dice, escribimos el número sin la coma. ¿Quién es el número? Sería el 75. 75 sin la coma. ¿Sí? Paso 2. En el denominador escribimos 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga el número. Paso 2. El número, y en el denominador escribimos el 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga el número. ¿Cuántos decimales tiene? 1 y 2, seguido de 2 ceros. Y en el paso 3 me dice, si puedo simplificar, simplifico. 75 tiene quinta, la quinta de 75 es 15. 100 tiene quinta, la quinta de 100 es 20. Esto sigue teniendo quinta, la quinta de 15 es 3 y la quinta de 20 es 4. Quiere decir que 0.75 tiene como número generatriz o número racional equivale al número 3/4. Esta sería la respuesta. 0.75 tiene como número generatriz 3/4. Veamos otro ejemplo. Digamos, por ejemplo, 3.28. ¿Sí? 3.28. Paso 1. Escribo el número sin la coma decimal, o sea que escribo 328. Paso 2. Escribo el número y como denominador pongo un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga el número. Tiene 2 decimales, el 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga. Y paso 3, simplifico. 328 tiene cuarta. 328, la mitad sería 164, la cuarta sería 82. 100 tiene cuarta que es 25. ¿Sí? 82, este tiene mitad, pero este no tiene mitad. O sea que 3.28 tiene como número generatriz 82/25. Esta sería la respuesta. ¿Sí? Así se obtiene el número generatriz. Veamos un último ejemplo. Digamos que tengo 3,25. ¿Sí? Escribo el número sin tener en cuenta las comas, 325. Después escribo el número y como denominador escribo tantos decimales como tenga el número. El 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga 2. Y por último simplifico. 325 tiene quinta de 325 es 65. Quinta de 100 es 20. Esto sigue teniendo quinta, la quinta de 65 es 13 y la quinta de 20 es 4. 13/4. Esa sería la respuesta. El número generatriz que equivale al decimal 3.25 es 13/4. Este caso es muy sencillo. Vamos a ver los otros dos casos. El segundo caso del número generatriz es cuando tenemos un decimal periódico puro, que ya lo definimos. Es aquel decimal que presenta una repetición en las cifras decimales. Las cifras que se repiten dijimos que son el periodo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, el 3,232323, el periodo es el 23, ¿cierto? Su periodo es el 23.
Veamos qué pasos se siguen para obtener el número generatriz o el número racional del cual proviene cuando es un decimal periódico puro. Dice, en el numerador escribimos el número decimal sin la coma, con un solo periodo y le restamos la parte entera. En el denominador escribimos el número que tiene tantos nueves como cifras tiene el periodo y simplificamos si es posible. Vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí? Entonces, ejemplos. Hallar el número generatriz de... Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. Decimos, aquí tenemos el decimal, tenemos el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Listo, entonces vamos a decir que vamos a hallar el número generatriz de un periódico puro, por ejemplo 0. Digamos 0, digamos 2.3333. Este es un decimal periódico puro, ¿sí? El periodo sería el 3. Entonces nos dice paso 1. En el numerador escribimos el número decimal sin la coma, con un solo periodo. Número decimal sin la coma y con un solo periodo. Recordemos que el periodo es 3, entonces le ponemos un solo periodo. Y le restamos la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? El 2. Menos 2. Ese es el paso 1. En el numerador escribimos el número decimal sin la coma y le colocamos un solo periodo. Y le restamos la parte entera. La parte entera de este número es el 2. Paso 2. En el denominador escribimos el número que tiene tanto 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Tiene una cifra, ¿cierto? Entonces, sería lo que hicimos en el paso 1 y en el denominador colocamos o escribimos el número que tiene tanto 9 como cifras tiene el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 1. Entonces colocamos un 9, ¿sí? Nos queda 23 menos 2 nos da 21 dividido 9, ¿sí? Lo podemos simplificar. Este número tiene tercera, porque al sumarse un dígito da un múltiplo de 3. Tercera de 21 es 7 y tercera de 9 es 3. El 7 tercios es el número equivalente a 2,33333, ¿sí? El 2,33 tiene como número generatriz 7 tercios. Hagamos otro ejemplo. Digamos que vamos a hacer 0.2828. ¿Sí? Digamos que el que se repite es el 28. ¿Listo? Entonces dice, escribimos el número sin la coma. ¿Cuál sería el número sin la coma? Sería el 28, ¿cierto? 28. Y le restamos la parte entera. ¿Cuál es la parte entera acá? Parte entera no tiene, le restaríamos 0. Y en el denominador colocamos tanto 9 como cifras tenga el periodo. El periodo en este caso es 28. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Tiene 2. O sea que colocamos 99, ¿sí? Nos queda 28 menos 0. Ah, perdón, este era el paso 2. Hagámoslo en el orden que debe ser. 28 menos 0 y el paso 2 me dice que coloco tanto 9 como cifras tenga el periodo. Tiene 2, pues coloco 2 9. 28 menos 0 nos da 28 dividido 99. ¿Esto se puede simplificar? No, este tiene mitad, pero este no. Este tiene tercera, pero este no. Esa sería mi respuesta. El número generatriz de 0.2828 sería 2899. Si dividimos 28 entre 99 nos debe dar 0.282828, ¿sí? Esa sería, digamos, dos ejemplos cuando tenemos un decimal periódico puro. ¿Sí? Un decimal periódico puro para obtener su número generatriz. Y por último, el caso 3 dice decimal periódico mixto. Es aquel
Es cualquier número decimal que presenta a partir de determinado decimal un periodo, ¿sí? Recuerde que decíamos que a partir de cierto decimal, o sea, a partir del anteperíodo ya empieza a repetirse un número. Recuerde que dijimos que la parte que estaba antes del período se llamaba el anteperíodo. Por ejemplo, 5.06121212. 0,6 sería el anteperíodo y el período sería 12, ¿sí? Es un decimal con anteperíodo 0,6 y período 12. Pasos para obtener el número generatriz. En el numerador escribimos el número decimal sin la coma y con un período. Y le restamos el número formado por todas las cifras anteriores al período. En el denominador escribimos tanto nueves como cifras tiene el período, seguido de tantos ceros como cifras tiene el anteperíodo. Por eso la definición del anteperíodo. Aquí el anteperíodo es 0,6, ¿sí? Porque aquí en el número generatriz se utiliza tanto el período como el anteperíodo. Y simplificamos si es posible. Vamos a hacer un ejemplo a ver cómo lo va. Entonces, ejemplos, o unos ejemplos. Ejemplos. Hallar el número generatriz de, digamos que vamos a hallar el número generatriz de 2,41414141. ¿Sí? Listo. Digamos que este es el decimal. Este sería mi paso 1, mi paso 2 y mi paso 3. Vamos a ver. Entonces nos dice, en el numerador escribimos el número decimal sin la coma y con un período. ¿Cuál es el período? Es 41. El 1 es el anteperíodo, 41 es el período. Entonces escribimos el número decimal sin la coma y con un período. ¿Sí? Ese es el paso 1. Y le restamos el número formado por todas las cifras anteriores al período. ¿Cuáles son todas las cifras anteriores al período? 21, sí, y le restamos el 21. Todas las cifras anteriores al período, que es 41, es 21, menos 21. ¿Sí? El número, y le restamos el número formado por todas las cifras anteriores al período. Paso 2. Paso 2 sigue. En el denominador, o sea que ya tenemos 2141 menos 21. Y me dicen, en el denominador colocamos tantos nueves como cifras tiene el período. ¿Cuántas cifras tiene el período? Tiene 2 cifras. Entonces colocamos tantos nueves como cifras tiene el período. Seguido de tantos ceros como cifras tiene el anteperíodo. El anteperíodo es 1, ¿sí? 1 es el anteperíodo. Este es el anteperíodo. Me dice, colocamos tantos nueves como cifras tenga el período. Entonces el período tiene 2 cifras. Y seguido de tantos ceros como cifra tenga el anteperíodo. Tiene un 0. Perdón, tiene un 0. Le colocamos un 0. Ahora sí, 2141 menos 21 nos da 2120 sobre 990. Esto se puede simplificar, tiene décima. Décima de 2120 es 212 y décima de 990 es 99. Es como si canceláramos este 0 y este 0. Nos da 212 sobre 99. Este tiene mitad porque es par, pero este no tiene mitad. Este tiene tercera, no, porque al sumar sus dígitos da un múltiplo de 5. Este tiene tercera, o sea que no se puede simplificar. O sea que mi respuesta sería 212, 99. Vamos, si yo divido 212 entre 99 nos debe dar 2.14, ¿sí? Que se empieza a repetir el periodo 2.1, 41, 41, 41, ¿cierto? Listo. Entonces ese sería un ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer el que tenemos acá. Tenemos
5,06121212. Entonces me dice, el paso 1, escribimos el número decimal sin la coma y con un periodo. O sea que el periodo es 12, el anteperiodo es 0, entonces quedaría 506 y con un periodo 12. Entonces quedaría 50.612. Y le restamos el número formado por todas las cifras anteriores al periodo. Todas las cifras anteriores al periodo es 506. Entonces le restamos 506. Ese es el paso 1. El paso 2 nos dice, a ese número le colocamos como denominador tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 2 cifras. Entonces le colocamos tantos 9 como cifras tiene el periodo. Seguido de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. ¿El anteperiodo cuántos tiene? Tiene 2 ceros. Tiene 2 cifras, entonces le colocamos 2 ceros. ¿Sí? Aquí el anteperiodo es este anteperiodo. Es un poquito más complicado. Y 12 es el periodo, ¿sí? 12 es el periodo. ¿Listo? Entonces repetimos. Escribimos un número sin la coma y con un periodo. El número sin la coma y con un periodo, que el periodo 12 es 50.612. Y le restamos todas las cifras que hay antes del periodo. Las cifras que hay antes del periodo es 506. En el paso 2, a ese número le colocamos como denominador tantos 9 como cifra tenga el periodo. El periodo tiene 2 cifras, le colocamos 2 9, seguido de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. Tiene 2 ceros, ¿sí? Vamos a hacer esa resta. 50.612 menos 506, eso daría 50.106. Y eso dividido. ¿Sí? Se podrá simplificar. Miremos a ver, 5, 6, 12 tiene tercera, este también tiene tercera. Entonces digamos por acá, tercera de 50.106. 50.106 tiene tercera. ¿Por qué tiene tercera? Porque al sumar sus cifras da 12, que es un múltiplo de 3. El 5, el 3 en el 5 está una vez. 1 por 3, 3 a 5, 2, bajo el 2, está 6 veces en el 20, 6 por 3, 18, a 22 va 1, bajo el 1, perdón, en el 21 está 7 veces, 7 por 3, 21, a 21, 0, bajo el 0, en el 0 está 0 el cociente, bajo el 6, en el 6 está 3 veces, está 2 veces, perdón, está 2 veces, 2 por 3, 6, a 6, 0, efectivamente es divisible por 3, ¿cuánto nos dio? 16.702 dividido 9.900, la tercera es 3.300. Este tiene tercera, 3, 7, 14, 16, no tiene tercera, pero sí tiene mitad, ¿sí? 16.702 tiene mitad, 16.702 dividido 2 daría 8 veces, 8 por 2, 16, a 16, 0, bajo el 7, en el 7 está 3 veces, 3 por 2, 6, a 7, 1, bajo el 0, en el 10 está 5 veces, 5 por 2, 10, a 10, 0, bajo el 2, en el 2 está una vez, 8.351, y la mitad de 3.300 es 1.650. ¿Sí? Eso podrá seguir teniendo, tiene 8, 11, 16, 17, no, esto ya no tiene nada. Entonces el número generatriz del cual proviene ese número 5,061212 es 8.351 sobre 1.650. Esa es la respuesta. Este último caso, en donde el periodo no está al principio, sino que se repite después de cierta cifra, es más complicadito y da números un poco más enredados. Esto es todo por hoy. Espero que hayan entendido muy bien y que queden muy claros los conceptos. Espero que se suscriban en mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Gracias.